Hola, bienvenidos. En este video revisaremos un ejemplo numérico de dos estrategias de financiamiento para una empresa que tiene ventas estacionales. En este caso vamos a considerar que hay dos formas de recurrir a un financiamiento: a través de una estrategia agresiva y a través de una estrategia conservadora. El ejemplo que tenemos viene de este lado. En temporada normal, esta empresa mantiene en efectivo $120,000, en inventario $180,000 y en cuentas por cobrar $90,000. A su vez, las cuentas por pagar son $160,000. La inversión permanente en activos operativos es una versión del ciclo de conversión del efectivo, solo que no lo expresamos en días, sino más bien lo expresamos en unidades monetarias. Esa inversión permanente en activos operativos está dado por la suma de los activos corrientes o circulantes, y cuando le restamos las cuentas por pagar obtenemos entonces esa inversión. ¿Por qué se le resta las cuentas por pagar? Para poder representar el hecho de que los proveedores van a estar financiando de estas operaciones, de estos recursos que se tienen aquí para realizar las operaciones, van a estar financiando $160,000. Es por esa razón que se le resta, para saber únicamente cuáles serían los recursos que debe tener la empresa invertidos, sus recursos propios, en activos operativos. De este lado tenemos qué ocurre en la temporada alta, cuando sus ventas son muy altas. Entonces lo que ocurre con el efectivo es que aumenta hasta $230,000, el inventario hasta $400,000, las cuentas por cobrar $210,000 y las cuentas por pagar $190,000. Entonces la inversión permanente en activos operativos en ese caso va a estar dada por esta suma. Entonces podemos darnos cuenta cómo hay un aumento en todas las cuentas, y de este lado pues vamos a determinar de cuánto es ese aumento. Vamos a hacerlo de esta forma. Aquí el efectivo en temporada alta, al restarle el efectivo en temporada normal, nos va a dar $110,000 extra de efectivo, que es lo que se requiere. Si así lo hacemos para todos los demás espacios, entonces estaríamos encontrando $220,000 extra de inventario, $120,000 extra de cuentas por cobrar, $30,000 extra de cuentas por pagar, y entonces el financiamiento total extra que requeriría la empresa. Aquí es importante observar o resaltar que la empresa tendría que financiar esos recursos. Es decir, generalmente la empresa pues tiene a lo mejor los suficientes utilidades para generar estos recursos. Aquí vamos a suponer, si la empresa quisiera financiar esta cantidad total, entonces ¿cuánto necesitaría? Por eso es que especificamos aquí cuánto de financiamiento extra se va a requerir con respecto a esto que se tiene en temporada normal. Y entonces vamos a pasar a lo siguiente. Aquí revisamos información histórica de la empresa. El mínimo que ha tenido de financiamiento extra o que ha requerido es de 0, es decir, cuando pasa de una temporada normal a una temporada alta, no necesita, ¿no? Hay casos, ha habido casos para esta empresa en donde no ha presentado una necesidad extra de financiamiento. Se ha observado que en algunos casos, en un caso, se observó un máximo extra de financiamiento de $480,000. En este ejemplo que vimos, la diferencia, esa necesidad extra, fue de $420,000. Y en promedio, si se consideraran aquí los periodos históricos en los que ha operado la empresa, en promedio se observa que las necesidades extra de financiamiento son de $300,000. Entonces, ya que tenemos esa información, el ejemplo que acabamos de ver y la información histórica, podemos entonces determinar los costos de dos diferentes estrategias de financiamiento. Como habíamos dicho, una agresiva y una conservadora. Primero, la inversión que se estima, vamos a ver si estimáramos qué podría pasar con la empresa de aquí a un futuro. Pues necesitaríamos primero la inversión permanente, que es esta que encontramos acá. Esa se supone que es la misma, y aquí ya tenemos una estimación.
que es de 390,000. Esto va a provenir de un análisis en donde se trate de anticiparse al próximo periodo de cuánto podrían ser las necesidades extra de financiamiento en esa época cuando se tienen ventas altas. Después daremos información con respecto a las tasas de interés porque estamos hablando de financiamientos, entonces la empresa va a recurrir o puede recurrir a tasas de interés mensuales, financiamientos de corto plazo, tasas de interés anuales, financiamientos de largo plazo y las tasas de interés pasivas que hace referencia a lo que las instituciones financieras le pagarían a la empresa en dado caso de que ahorrara. Estas que están acá son las tasas de interés activas, lo que le cobra la institución que le otorga el crédito a la empresa. Muy bien, ahora sí, vamos a determinar los costos de ambas estrategias. Primero, con una estrategia agresiva, la empresa lo que hace es, va primero a obtener un financiamiento para sus necesidades de inversión permanentes y va a determinar cuánto necesitaría para poder financiar sus necesidades cuando las ventas son muy altas en esta época estacional. Entonces, primero, vamos con el corto plazo. Aquí nos dice el costo del financiamiento de corto plazo. La empresa va a hacer lo siguiente. Va a determinar cuánto podría necesitar extra en el corto plazo. Y aquí, en este caso, pues está determinado por el valor que requiere multiplicado, o el que podría requerir de acuerdo con la estimación, multiplicado por lo que le costaría. Y en este caso serían los $23,400. Ahora, ¿de cuánto sería el costo de financiamiento de largo plazo? Pues aquí utilizaría los requerimientos de inversión permanente y se multiplicaría por la tasa de interés anual. De esa forma, entonces la empresa va a financiar solamente sus necesidades extra con una tasa de interés mensual, lo podría hacer nada más en una sola ocasión, y sus necesidades de financiamiento, el permanente, lo va a hacer a largo plazo. Aquí consideramos un periodo de 1 año. A la empresa no le van a sobrar recursos porque desde un principio va a solicitar lo que requiere de forma permanente y solamente el extra en temporada alta de ventas. Entonces, el costo de esta estrategia va a ser igual a la suma de estos tres. Ahí está. Ese es el costo de la estrategia agresiva. Ahora, ¿qué pasa con la estrategia conservadora? La empresa no va a solicitar créditos de corto plazo, financiamientos de corto plazo. Entonces aquí de entrada sería 0. ¿Qué es lo que va a hacer? Se le llama conservadora porque desde un principio va a solicitar todo el recurso que pudiera necesitar a la tasa de interés anual, es decir, la de largo plazo, y entonces ya no va a tener que recurrir a financiamientos en el corto plazo. Por lo tanto, va a financiar el permanente y también va a financiar, aquí vamos a ponerle paréntesis para poder ahorita multiplicarlo, va a financiar las necesidades permanentes y además el máximo que históricamente ha observado. Puede que no se presente, aunque su estimación es 390,000 como extra, puede que se presente una situación como la que en algún momento ya se presentó, en donde se requirieron 480,000. Entonces, es conservadora la estrategia precisamente por eso, porque va a solicitar el permanente más lo que podría tener como máximo extra y como ya lo obtuvo en algún periodo. Entonces, eso lo va a financiar a una tasa de interés del 25% anual. Entonces, esto le costaría obtener ese financiamiento. Ahora, ¿qué pasaría si a la empresa, una vez que tiene las ventas estacionales, resulta que no tiene las ventas que le lleven a una necesidad de financiamiento de 480,000?
sino nada más utilice las que tiene estimadas. Pues entonces le sobraría ese dinero, ¿no? Aquí tendríamos el total extra que consideró que podría tener, pero si nada más llega a tener eso sería lo que le sobraría. Y entonces, si llega a ocurrir esa situación, podría ahorrarlo a una tasa de interés anual del 11%. De esta manera, estaría generando esta cantidad que no es un costo, aquí más bien sería un beneficio. Y entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar la suma de estas dos cantidades, que pues nada más es la primera, ¿sí? Y el beneficio se le va a restar, porque entonces esto ya no sería un costo. Y de esta forma nos da ese valor de ahí. Entonces, si nosotros comparamos los costos de estas dos estrategias, nos damos cuenta que la estrategia conservadora le cuesta más a la empresa en este caso. Y eso depende pues de todos estos valores, ¿no? Depende del financiamiento permanente, del máximo que ha tenido, del que se espera que vaya a tener, de las tasas de interés, de estas tres tasas de interés, nos llevan a esos resultados. Ahora, ¿qué podría pasar, por ejemplo? ¿Cuáles son los costos y los beneficios de utilizar estas dos estrategias? O más bien los riesgos y los beneficios de utilizar cada una de estas estrategias. Para el caso de la estrategia agresiva, puede que en algún momento las tasas de interés se disparen y entonces la tasa de interés de corto plazo puede ser muy elevada, de tal forma que, vamos a suponer un caso pues un poco extremo, ¿no? En donde le llega a costar incluso un 15% ese financiamiento y entonces va a pegar un brinco el financiamiento, ¿sí? El costo va a elevarse también porque la tasa de interés se va a elevar. Si la subiéramos todavía más, un caso más extremo, y entonces vemos cómo va aumentando este costo total del financiamiento de la estrategia agresiva. Aquí lo llevamos a un caso extremo en donde es más alta la tasa de interés mensual que el anual y eso haría que este costo pues fuera más elevado que el de acá. Si regresamos a la tasa de interés que tendríamos, ahí está, ¿no? Entonces, si nosotros vamos moviendo aquí estos valores, por ejemplo, si aquí la tasa de interés pasiva, la que le paga el banco a la empresa por ahorrar esos recursos, si fuera muy baja, vamos a pensar en un 2%, pues entonces aquí el costo aumentaría, ¿sí? Y si fuera muy alta, por ejemplo, vamos a pensar en un 20%, el costo se reduce, ¿no? Vamos a regresar al valor que teníamos, que era 11%. Y entonces, de esta manera podemos hacer la comparación de esas dos estrategias. La empresa al final tiene que decidir si piensa de forma conservadora, va a financiar desde un inicio del periodo todo lo que cree que puede utilizar durante esas temporadas de ventas muy altas. Si decide utilizar una estrategia agresiva, lo va a utilizar solamente cuando lo requiera. Si no lo requiere, pues solamente va a financiar sus necesidades de forma permanente. Para una explicación conceptual pueden revisar otro video en donde mostramos pues, de forma numérica y también de forma conceptual algunos de los valores que vienen aquí, se explican un poco más a detalle.